Lo importante entender es que el país no se puede seguir endeudando. Además, el gobierno está buscando estos créditos para capturar dólares, pero estos créditos tienen destinos específicos, entonces no se puede usar, por si acaso, para estar comprando diésel o estar importando. ¿Qué hay detrás de las empresas rusas que quieren empezar a extraer el litio en Bolivia? ¿Es peligroso para Bolivia? ¿Es positivo para Bolivia? El día de hoy vamos a escuchar una entrevista de Jaime Dunn en el programa de Douglas Romay, Buen Día, en la que habló básicamente de estos temas y de cómo el capitalismo no solamente es nada, extracción de recursos. Para apreciar el potencial turístico de Sucre. Muy bien, gracias. Vamos rápidamente con Jaime Dunn, por favor, ya está con nosotros, restablecido el tema de conexiones y demás. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día de Dios, un gusto verte. Habilitamos tu micrófono, por favor, Jaime, para que tengamos la posibilidad de escucharte nosotros y la audiencia. Ahora sí, buen día de Dios. Muy buenos días, Douglas, José Antonio. Buenos días. Para mí, un gusto nuevamente estar en el programa. No, el nuestro, definitivamente. José Antonio, toma control de esta charla. Yo te voy a estar muy atento a las respuestas para también hacer mis consultas necesarias. Adelante contigo, capitán. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Un placer arrancar esta semana con una presencia distinguida como usted, ¿no? Una eminencia ya en la economía de nuestro país. Bueno, el tema que nos une ahora. El ILB ha dicho que está realizando con empresas extranjeras para poder mejorar la economía del país. ¿Cuán cierto es aquello? Bueno, mira, YLB es la historia concentrada de muchas decepciones y muchas ilusiones en el litio en Bolivia. Se nos habla del litio básicamente desde los 90s. El 2006, 2007, el gobierno de Evo Morales hizo muchas promesas. Se supone que el litio tendría que haber estado explotándose ya en grandes cantidades a partir del 2014. No ha funcionado, obviamente. Ha habido muchos cambios en la forma de producción y en la forma de tratar de explotar del litio. Aparece una constitución en el 2009 que complica las cosas. Porque fíjense, recuerden, en el tema de hidrocarburos, la extracción del hidrocarburo, la comercialización, es decir, la explotación, la comercialización, la venta, toda la cadena productiva tiene que estar en manos del Estado. Y aquí también sucede lo mismo. Entonces es muy difícil que vengan empresas del extranjero a querer invertir en Bolivia cuando en realidad tienen que ser las empresas estatales las que tienen que hacer. Pero más allá de eso, lo cierto es que a la fecha se han invertido más de $1,000 millones tratando de hacer algo con el litio, y las exportaciones de litio apenas han llegado a los $30 millones el 2022 y el 2023. 2024 estamos cercanos a cero. Ha habido muchos problemas de corrupción. Ha habido hasta un suicidio de uno de los gerentes, ¿no es cierto?, por el problema que han encontrado sobre las famosas piscinas evaporíticas que no funcionan. Es decir, mucho dinero para nada. La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos ha habilitado recientemente a 26 de 38 empresas de distintos países que presentaron muestras de interés para desarrollar el litio en Bolivia. Se han firmado muchos acuerdos y contratos, y hay que aclarar eso. Acuerdo, el gobierno llama en realidad a una relación contractual que es en realidad un contrato, pero lo llama acuerdo para no tener que pasar por la asamblea. Cambiando la palabra, ya no tiene que pasar, o sea, diciendo que es un acuerdo y no un contrato, ya no tiene que pasar por aprobación de la asamblea. Entonces eso ha hecho que estos acuerdos que se han firmado, convenios que los llaman, se han firmado, por ejemplo, en enero de 2023 con KTL, con Brum, CMOC, por $1,400 millones para 2 plantas, para la extracción directa de litio, para hacer como 25,000 toneladas. Después se firmaron otros por 90 millones
y se firman contratos por aquí y por allá, ¿no? Y al final se los llama convenios, y por ser convenios y tienen cláusulas secretas por las cuales no se puede tener información, y eso nos lleva a una situación donde no hay mucha transparencia. Y ahora aparece Uranium One, o el grupo Uranium One Group, que se llama, que es una empresa rusa que ha estado involucrada en la producción de litio en Bolivia antes, en la instalación de plantas para la producción de baterías de litio, y ahora se ha firmado un acuerdo con ellos. Se firmó el 13 de diciembre del 2023, después se hicieron ciertos ajustes, el presidente va a Rusia, vuelven, y bueno, ahí hay supuestamente un nuevo contrato, ¿no?, por el cual tendría que pasarse por la asamblea para que conozcamos de qué se trata todo esto, ¿no? Porque realmente, seamos claros, en el tema IEBL hay falta de transparencia, existe una notable falta de transparencia en los procesos y los acuerdos que ha hecho, los convenios, no sabemos absolutamente nada, los detalles de esos convenios no han sido divulgados públicamente. Eso ha alimentado obviamente la desconfianza, no solo de la región de Potosí, sino expertos en el litio, analistas. Sabemos que hay desafíos técnicos muy grandes. A pesar de que Bolivia cuenta con grandes reservas, la pureza del litio extraído en Bolivia no cumple aún, por lo que entendemos, con los estándares requeridos para la aplicación de baterías. Dependemos de una tecnología externa. Parece que si se descubre la forma de sacar del litio de Bolivia, eso no va a ser propiedad de Bolivia, va a ser de la empresa extranjera. Hay mucha incertidumbre en el tema, lamentablemente, José Antonio. Eso es como veo el tema. Estos convenios, estos acuerdos son, bueno, pues no son divulgados, tienen convenios de que no se va a difundir. ¿Tendrán algún beneficio para nuestro país o simplemente es un show armado para decir que las cosas van a mejorar en cuestión económica, Jaime? Bueno, mira, tu pregunta es muy importante porque el beneficio se mide en ingresos y el ingreso depende del precio del carbonato de litio en el mercado internacional. Cuando se empezó la historia del litio de Bolivia, los precios llegaron a muy altos, $50,000, $60,000 la tonelada. Hoy en día está entre $10,000 y $13,000. Es decir, era mejor negocio antes, pero Bolivia llega tarde. Bolivia llega tarde. Por ejemplo, este acuerdo con Uranium One Group es para hacer 14,000 toneladas al año de carbonato de litio. Si el mercado está en $12,000, son $168 millones. Es absolutamente nada. El gas que se está acabando, el gas que se está acabando en Bolivia genera más de 10 veces de lo que se podría sacar con este contrato. Entonces, también esa idea de que el litio reemplaza al gas, se hizo gas la idea esa, ya no va a ser así nunca. Tiene que volver los precios a $80,000, $90,000, lo cual es muy difícil. Es más, Bolivia está como gran novedad entrando al tema del litio, pero el litio ya es en el mundo una tecnología relativamente antigua. Ya se está hablando del hidrógeno verde, se está hablando de baterías de sodio y baterías de agua, ya ni siquiera de litio, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos casi 20 años atrasados. Evidentemente, sería bueno que Bolivia agarre por lo menos el último vagón del tren del litio y se suba, ¿no? Y algo hagamos con eso, pero como van las cosas, creo que hay mucha tela por cortar. ¿Estos 67 o 68 millones de dólares es anual o mensual, Jaime? No, los 168 millones serían anuales. No. No es nada. Por eso te digo, no es nada. Evidentemente, cuando el precio estaba muy por encima de eso, 50,000, 30,000, $60,000 la tonelada, valía la pena. Hoy en día ya no, ¿no? Es más, ha llegado $10,000 la tonelada.
en algún momento. Entonces eso hace de que no sea muy rentable. Muchas empresas de litio en el mundo han empezado a cambiar sus industrias, sus negocios, yéndose a otros negocios porque el precio ha bajado muchísimo. Ya no es lo que era antes. Hay una sobreoferta de litio, el hidrógeno verde, las baterías de sodio. La China ha suspendido subsidios a los autos eléctricos. El mercado. Pero la idea sería llegar a capturar, como digo, algo de ese mercado, aunque sea tarde. Por supuesto, debemos ser lo más optimistas posibles que eso suceda. Pero habiendo ya gastado $1,000 millones y no tener resultados, imagínate, $168 millones al año, después de haber gastado 1,000 millones, va a tomar, ¿qué? 7 años, 8 años en recuperar lo invertido. Ni siquiera es que vamos a ganar algo. Háblanos un poquito del hidrógeno verde, que me interesa, Jaime, por favor. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Será que podemos ya estar previendo si hay en Bolivia o no? Bueno, esta es una de las tecnologías más modernas que hay, ¿no es cierto? A ver, y lo que ha estado sucediendo, lo que sucede en la economía, pues es muy interesante. Justamente como los precios del litio estaban tan altos, inmediatamente, fíjense la fuerza del mercado, ¿no? Inmediatamente las empresas en el mundo dicen el litio está muy caro, hay que buscar alternativas. O sea, por el hecho de que el precio del litio estaba tan caro, se empieza a hacer nuevas investigaciones y se empieza a trabajar sobre lo que se llama hidrógeno verde, que es en realidad un combustible producido mediante, se llama electrólisis del agua, ¿no? Utilizan electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, y básicamente usan el agua. O sea, saben que el agua tiene 2 moléculas de hidrógeno, 1 de oxígeno, y descomponen el H2O en hidrógeno y oxígeno. Y lo que hacen es sacar ese hidrógeno del agua. Imagínate, el agua está hecho de hidrógeno y oxígeno, y del agua sacan el hidrógeno, y por ser hidrógeno, obviamente, es mucho más limpio, no genera CO2, que es dióxido de carbono, y eso hace de que se genere pues una fuente de energía a partir del agua. Imagínate, y agua hay en abundancia en cualquier parte del mundo. Vale decir que el agua va a sustituir al litio. Nosotros esperanzados en que el litio puede sacarnos de este embrollo económico que tenemos, este abismo económico que tenemos. Entonces, las cosas están muy mal, Jaime. Ahora, pasando a otro punto, Jaime, mira, estábamos hablando precisamente de que los créditos que se han negado en el Congreso Nacional, el saneamiento de millones de hectáreas de tierra. ¿Cuán cierto es esto, Jaime? Si nos puedes ilustrar un poquito, por favor. A ver, es cierto que dentro de los créditos que no se están aprobando, hay créditos que van para diferentes cosas, para diferentes destinos. No estoy seguro exactamente sobre a qué están destinados cada uno de ellos, porque además cambian dependiendo de la sesión que hay en el Parlamento, qué créditos se canalizan y cuáles no. Pero lo cierto es que más allá de para qué se trata el crédito, perdón, lo importante entender es que el país no se puede seguir endeudando. Además, el gobierno está buscando estos créditos para capturar dólares, pero estos créditos tienen destinos específicos, entonces no se puede usar, por si acaso, para estar comprando diésel o estar importando gasolina. Eso es algo bien importante que debemos entender todos los bolivianos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, de esas aprobaciones de esos créditos. Ahora, por supuesto, están saliendo versiones que ese crédito era importante para tal cosa o cualquier otra cosa, habrá que ver uno por uno. Pero también hay créditos que están siendo desembolsados para temas de COVID, ¿no? Cuando ya la pandemia ha terminado. Para el COVID. Bueno, y esto significa que, bueno, de alguna manera, mientras más créditos, va a haber un poquito de estabilidad en lo que significa la provisión de gasolina y diésel. Pero cuando se acaben los créditos, ¿de dónde vamos a acudir a sacar precisamente para pagar estos?
Bueno, no, y como te digo, José Antonio, estos créditos que vienen no son para combustible. Sí hay uno, me parece que es un crédito japonés, es el único de los 1.000 millones que se podrían canalizar. Hay uno de cerca de 75 millones, que es de libre disponibilidad, que es el que el gobierno está insistiendo que se apruebe, porque con eso podrían comprar combustibles. Pero fíjate, más allá del hecho de que 75 millones de dólares no alcanza para absolutamente nada, estamos hablando de un país que está más o menos consumiendo cerca de 300 millones de dólares mensuales para importar combustibles, ¿no es cierto? 75 nos alcanzará pues para 10 días, ¿no es cierto? Pero más allá del hecho es que se sigue endeudando al país. ¿Por qué? Porque lo que se está creyendo, por tener un mal diagnóstico del problema de la economía, se está creyendo que el problema es la falta de combustibles y la falta de dólares, cuando en realidad la falta de combustibles y la falta de dólares es el resultado del problema. No son el problema, es el resultado del problema. ¿Por qué? Porque el problema en realidad es que el gobierno, insisto y no me canso de repetir siempre, está gastando mucho dinero. Está gastando muchos recursos y como no tiene plata y quiere seguir gastando, por eso quiere créditos y por eso es correcto que no se desembolse libremente créditos al gobierno, porque el gobierno es adicto al gasto, es como un drogadicto, no vamos a seguir dando droga al drogadicto, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. José Antonio, sigue, por favor, adelante. Bueno, esto va a generar que bueno, la crisis siga mucho más ¿no? en nuestro país, pero no hay vistos de solución. Mientras más se gaste ¿no es cierto?, en lo que significa el crédito fiscal, más vamos a ir endeudándonos y los que tienen que pagar estas deudas precisamente son los que vienen por atrás. Ahora, Jaime, los créditos en los cuales se está pidiendo el gobierno, el gobierno se lava las manos a decir que la economía está mal porque los diputados no están de alguna manera cumpliendo con su trabajo de aprobar estos créditos. Estos créditos, con créditos o sin créditos, igualito vamos a estar como estamos, aún mucho peor inclusive. Correcto, es más, con los créditos vamos a estar peor, porque también hay una conclusión muy mala a la que llegan muchos analistas y el mismo gobierno. Cree que porque le desembolsen los 1.000 millones va a entrar el lunes 1.000 millones al Banco Central, y eso no es verdad. Los créditos que se están gestionando en la Asamblea son créditos, como te decía, con destinos específicos. Muchos son para inversión pública, lo cual significa que el gobierno tiene que poner, por decirte, el 20% y después recién se desembolsa, y el gobierno ni siquiera tiene para su 20%. Eso por un lado. Por el otro lado, estos desembolsos se hacen por avances de obra o en el tiempo. Entonces, tú puedes tener un crédito ahí de 100 millones de dólares, pero te lo van a desembolsar en 5 años o en 20 años algunos de estos créditos. Entonces, la cantidad de efectivo que te va a entrar realmente en los próximos meses o en el próximo año es muy reducido. Entonces, esa es otra de las falacias que hay cuando se piensa de que no, entran los 1.000 millones, dice el presidente, y se soluciona el problema. Eso no es verdad, eso no es así. Entonces, lo que tiene que hacer pues en el país es abrirse pues a abrir la economía, a la inversión extranjera directa. Es algo que no se está haciendo, ya no recibimos plata del extranjero. Necesitamos más bien por el otro lado abrir las exportaciones, ser una economía más libre, con menos Estado, menos empresas estatales y por supuesto fundamentalmente menos gasto público. Eso es lo que tenemos que hacer, José Antonio, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con los capitales que vienen de afuera. Fíjate, la Fundación Milenio desde el 2022, 21 en realidad, viene haciendo estudios del dinero que se viene de afuera, ¿no? Que viene a través de las empresas, y ellos manifestaban con mucha preocupación de que hay mucho capital extranjero corrosivo, se llama. Tú tienes el capital constructivo, que es capital bueno, es plata buena, plata limpia, y tienes capital corrosivo, que es producto de un tipo de negocio más espurio, ¿no? Basado en malas prácticas empresariales, erosionan la institucionalidad, la legalidad, la ética. ¿Se acuerdan de CAMC? ¿No? ¿Se acuerdan del problema de CAMC? Es un ejemplo de capital
corrosivo, es una empresa extranjera que viene, aprovecha la debilidad institucional de Bolivia y te mete dinero y hace grandes negociados y grandes actos de corrupción. Eso es también algo que tenemos que obviamente estar muy atentos y no queremos capitales corrosivos en Bolivia. Y por eso, volviendo al tema de YBL, con esta empresa rusa, habrá que analizar el origen de fondos, de dónde viene, y obviamente concluir que es capital constructivo y no corrosivo, ¿no? Y bueno, estamos así, Jaime, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Como siempre, ha sido un gran placer el haber conversado contigo, Jaime, y reitero, ¿no? Tomando en cuenta que ya eres una eminencia en lo que respecta a números y a economía en nuestro país. Bueno, más allá del calificativo, que lo aprecio mucho, estoy aquí firme para mostrar la verdad, hablar lo que se tenga que hablar, decir lo que se tenga que decir, sin miedo y obviamente buscando lo mejor para el país, José Antonio. Así que eso estoy, y cuenten conmigo para cualquier cosa que ayude a este país. Estoy entregado 100% a eso. ¿Dispuesto a la política, Jaime? Porque he estado leyendo algunos mensajes que te quieren ver ahí como candidato y demás cuestiones. Digo yo, ¿hay la predisposición tuya o la política es algo que todavía no está en tus perspectivas? No, mira, yo creo que todos hacemos política, querido Gatito. Todos estamos haciendo política y todos tenemos que hacer la buena política, no la politiquería. Yo creo que eso más bien es algo que todos debemos empezar a hacer, porque la única forma que podemos defender nuestros derechos y nuestras libertades es participando en la política y haciendo que justamente se nos escuche y alguien no venga y nos tome de sorpresa, como ha sucedido, y cada día nos quite más libertades y más derechos. Entonces creo que todos tenemos que participar. Estoy abiertamente, igual que todos en este momento, participando de eso y por supuesto creo que todos como soldados tenemos que estar listos para avanzar cuando sea necesario. Lo que yo no creo son en estos caudillos que dicen yo quiero ser presidente, yo quiero ser esto. La presidencia no es para quien quiere ser presidente, es para quien puede ser presidente. No, definitivamente. Jaime, que te vaya muy bien, bendiciones, un abrazo, nos reencontraremos en el transcurso de la semana. Un abrazo para ti. Ya lo tengo preparado aquí, pero para quienes no sepan, capitalismo de Estado y libre mercado no es exactamente lo mismo. Según Murray Rothbard en Poder y Mercado de 1970, el capitalismo de Estado, por otro lado, no es un verdadero sistema de libre mercado, es un sistema de alianzas corruptas entre el Estado y los negocios, donde el gobierno otorga privilegios, es decir, leyes privadas, privis legis especiales a empresas y sectores a costa de la competencia, la libertad de elección y el bienestar general. Es decir, no es pues libre mercado, no hay aquí una libertad para elegir quiénes van a explotar, cómo van a explotar el litio, porque si tuviéramos libertad ya tendríamos al mismísimo Elon Musk poniendo 50 plantas de Tesla en el Salar de Uyuni. Lo digo bien en serio, eso es verdadera competencia, eso es libre mercado. El capitalismo per se no es suficiente, el capitalismo como tal no es suficiente, porque podemos tener capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado se degenera necesariamente en sistemas colectivistas, en el comunismo de toda la vida, se degenera en la falta de competencia, en los privilegios, leyes privadas para grupos de personas que tienen mucho dinero y quieren aprovecharse de las personas. En eso se degenera el capitalismo de Estado, a diferencia del libre mercado, que es necesariamente servirle a tu prójimo. Creo que hay muy poco más que añadir en esta entrevista. No me enfocaría más en los temas coyunturales que en simplemente preguntarme si es que vale la pena o no que Rusia extraiga o no el litio de Bolivia. Evidentemente es muy dañino, o sea, yo al menos lo veo así. Quisiera saber cuál es su opinión, pero mi opinión es esa, es muy dañino, no solamente por los intereses intermedios que significa tener a Rusia en nuestro país, sino que más allá de eso significa tener un ejército que tradicionalmente, no sé, por ejemplo, ha envenenado a su oposición, literalmente, no metafóricamente, literalmente lo ha hecho. En fin, si queremos tener a ese tipo de personas dentro del país extrayendo el litio porque el maldito imperio yanqui, hashtag imperio yanqui, quiere, no sé, tirarnos abajo, no lo sé. Me parece una opción muy mediocre.
En fin, cada quien que piense lo que quiera, pero esa es mi opinión. Suscríbanse al canal si quieren, estas son todas mis redes. Recuerden que YouTube nos quiere censurar, así que de verdad agradezco muchísimo sus comentarios y sus suscripciones. Pueden donarme a través de este QR para los diferentes proyectos que tenemos. Y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido